Siempre he creído que todo en la vida tiene un propósito. Uno con ellos, unidos con los cristianos perseguidos en el mundo. Te damos la bienvenida a este espacio de Puertas Abiertas, producido en los estudios de Radio Encuentro, Radio Transmundial en España. Yo soy Enrique Angurel y cuento con la compañía de Ted Blake, director de Puertas Abiertas en España. Gracias por estar con nosotros. Hoy vamos a hablar de Valentina. Ella, podemos contar su historia, ¿no? De que ella estaba sonriente, rodeada por el amor y el calor de su familia. Tenía 15 años y se emociona cuando llega la Navidad. Y esta vez es una situación especial porque puede estar en casa con sus padres, ahí en las montañas hermosas de Colombia. Y ella dice, para mí la mejor Navidad es la que paso con mi familia. Pero ese momento de felicidad es breve, porque al final ella y su hermano pequeño, Elber, tendrán que regresar al hogar infantil de Puertas Abiertas, donde viven, y asisten a la escuela. Entonces va a haber un año más hasta que puedan volver a casa y reunirse otra vez con sus padres, porque estar en su hogar no es una opción, ya que su fe les convierte en objetivo de una persecución intensa. Su padre se llama Francisco, es un líder de la iglesia evangélica en su región y por lo tanto, cuando Valentina comenzó a ir a la escuela cerca de su casa, no solo se convirtió en un objetivo de los perseguidores en sí misma, sino que además se trataba de un medio por el cual los opresores podían utilizar el hacerle daño a ella a, para hacer daño a su padre. Y eso hacía que ella no tuviera ningún tipo de libertad. Y Valentina entonces, reflexionando sobre los duros y solitarios días en la escuela, recordaba eso, de que no sentía ninguna libertad. Y al ser niña, ella corría el riesgo de ser víctima de agresiones sexuales, de la trata de personas o hasta del matrimonio infantil. Y su hermano Elber también era objetivo de los grupos guerrilleros y las bandas criminales que reclutaban a los niños desde la temprana edad de los 12 años. Y con apenas 11 años, Valentina fue enviada a ese hogar infantil de Puertas Abiertas y ahora está allí a salvo y recibe una educación y su fe continúa creciendo. Incluso fue operada por una afección cardíaca y, claro, su padre también está mucho más tranquilo. Dice, nos entristecía que nuestra hija pequeña tuviese que estar tan lejos de nosotros, pero estamos felices al saber que ella está fuera de peligro. Puertas Abiertas protege y suple las carencias de los niños afectados por la persecución en todo el mundo y trabaja para edificar su fe. En este momento hay una necesidad imperiosa y continua de educación, de aportar recursos cristianos y Biblias, al igual que de eventos como campamentos para fortalecer a las familias a través de los microcréditos y atención postraumática, que se ha convertido en algo imprescindible. ¿Y cuál es la realidad detrás de la historia de Valentina? Colombia tiene una ley que permite que las tribus indígenas que están en Colombia puedan tener sus propias leyes. Y entonces el gobierno no puede interferir en las acciones y las decisiones que toman en estas tribus. Por lo tanto, ellos pueden decidir acerca de la libertad religiosa, pueden decidir acerca de otras cuestiones. Y entonces, en ese sentido, ellos han escogido que la religión oficial de las tribus es su religión ancestral. Y eso quiere decir que no hay lugar para la fe cristiana dentro del ámbito de esta tribu. Entonces, los cristianos que no participan en las diferentes actividades que desarrollan, que hay prácticas en las religiones ancestrales que son dañinas espiritualmente para los cristianos. Y cuando los cristianos se niegan a participar en esto,
pues eso causa que ellos sean objeto de opresión por parte de las tribus. Y esto se convierte en diferentes cosas, como lo que hemos visto ya, de que los hijos de los cristianos pueden ser amenazados de diferentes maneras. ¿Y qué le ocurrió a la familia de Valentina? Francisco, el padre, se convirtió ya siendo adulto y desde su conversión se hizo líder en la iglesia. Luego empezó a negarse a participar en algunas protestas que había acerca de unos terrenos, que los de las tribus decían que esos terrenos eran suyos, cuando en realidad pertenecían a otras personas, y luego entraban en las protestas y tomaban posesión ilegal de esos terrenos como si tuvieran el derecho para hacerlo. Y él se negaba a participar en ese tipo de actividades. Y el liderazgo de la tribu presionó a Francisco y amenazó con acoso sexual a su hija Valentina y tuvo también con la amenaza de casar a Valentina forzosamente con alguna persona y esto pues causó cierto conflicto para él. Y además su hijo corría el peligro de ser reclutado para las guerrillas. Y entonces, para poder proteger a su familia, pues tuvieron que mandar a sus hijos lejos de ellos a esta escuela. Pues fíjate, Valentina y Elber, su hermano, solo pueden pasar unos días con su familia. ¿A dónde irían después de estar con la familia en Navidad? Pues damos gracias a Dios que familias como las de Valentina y Elber pueden recibir este apoyo de un centro infantil que los acoge y los cuida. Y allí reciben su formación escolar y también reciben esa dirección espiritual. Les ayuda a conocer a Cristo y también les ayuda a motivar el desarrollo de su relación con Él. Y esto también les permite ir a la escuela sin ser obligados a participar en cosas que son dañinas para sus vidas. Y el lugar de la escuela es un sitio que se mantiene en privado para que los niños sean protegidos, para que no puedan atacar esta escuela y luego causarles más daños de lo que ya están sufriendo. ¿Qué hace posible que esta escuela exista? Esta escuela existe gracias a la contribución generosa de cristianos como tú y yo, personas normales y corrientes que de los ingresos que tenemos en nuestras casas, pues contribuimos para ayudar a que Puertas Abiertas pueda funcionar. Casi el 100% de nuestros ingresos que permiten a Puertas Abiertas hacer los proyectos que hacemos vienen de personas normales y corrientes. No hay fundaciones, bueno, hay fundaciones, pero no hay aportaciones del gobierno en estos sentidos. Y entonces una pequeña ayuda económica de 50 euros puede ayudar a cubrir 2 meses de escolarización de niños como Valentina y Elber. Y esto es una de las cosas que hace que podamos tener el impacto que tenemos en este lugar y en muchos otros lugares en el mundo. Y como cristianos, ¿cómo podemos orar por ellos, por Valentina y por Elber? Debemos orar y recordar siempre que la oración no es una cuestión. A veces tenemos el peligro de pensar que la oración es lo último que debemos hacer cuando ya hemos hecho todo lo demás. Y lo que realmente he aprendido desde que estoy trabajando en Puertas Abiertas es que la oración es lo primero que debemos hacer y siempre debemos hacer todo basado en la oración y basado en nuestra relación con Dios. Y por eso es tan importante que todas las veces que hablemos, pues enfaticemos la importancia de la oración. Y podemos orar por Valentina y por Elber para que su fe sea fuerte y que ellos puedan mantenerse firmes en la fe, sea cual sea las circunstancias que les toque vivir. También debemos orar por el padre de ellos, Francisco, para que Dios le proteja de los peligros que conlleva ser líder cristiano en esta región de Colombia y para que él persevere en su labor, que se quede allí, que no se desanime. Y luego, por último, podemos orar por todos los niños que van a celebrar la Navidad este año
en un contexto de persecución, porque, como vemos, en algunos lugares los cristianos son atacados precisamente en esta época cuando celebran la Navidad. Así que debemos orar por ellos en este sentido. ¿Y cómo podemos ponernos en contacto con Puertas Abiertas? Tenemos una página web y es puertasabiertas.org. Puertasabiertas.org. Y cuando entras allí para poder saber todo lo que puedes hacer para orar por la iglesia perseguida, hacerte compañero de oración de la iglesia perseguida y todo lo demás, pues arriba a la derecha puedes encontrar la palabra involúcrate. Y si haces clic en la palabra, se abre una pestaña y la primera palabra que hay debajo de involúcrate es oremos. Y ahí pinchas en eso y ahí te sale toda la información que necesitas para hacerte un compañero de oración, que es mucho más amplio que orar. Es estar acompañando a los cristianos perseguidos, es estar ayudando a otras personas a involucrarse y involucrarte de diferentes maneras y sobre todo mantenerte informado para saber cómo orar por la iglesia perseguida. Y esto es lo que puedes hacer. Es puertasabiertas.org. Pues muchas gracias, Ted, y gracias por acompañarnos también a nuestros amigos en este espacio de Puertas Abiertas. Para más información, visita puertasabiertas.org. También puedes contactar llamando o escribiendo al 955-944-770. Repito, 955-944-770, así como al email info@puertasabiertas.org. Hasta la próxima.